Muy buenos días a todos mis queridos hermanos, que el Creador del universo les bendiga y les guarde, y les damos la más cordial bienvenida a esta hermosa mañana de Shabbat, a estudiar los secretos del cielo y todo lo que compete a nuestros estudios. Así que el Creador les bendiga, son todos muy bienvenidos, cada uno de ustedes son muy importantes en este aprendizaje que estamos llevando, y decirle también que estamos orando por ustedes, por sus familias, llevando rezos con mucha kavaná para que el Creador pueda ir iluminando sus corazones, sus mentes y aclarando el camino. Porque contra más viene la luz, también las fuerzas del mal están ahí atentas para que esa luz no sea revelada. Así que el Creador del universo les bendiga, les guarde. Todos estamos orando por ustedes. Y dejo este registro en este audio y video para que siempre lo tengan presente, que nuestras oraciones están por vosotros, por cada uno de ustedes. Así que el Creador les bendiga, sigamos aprendiendo, estudiando, aún queda mucho por seguir aprendiendo y creciendo. Así que vamos a estudiar la Parashat, 2 Parashiot en plural, Parashat en singular. 2 Parashiot nos tocó estudiar esta semana. Iniciamos preguntando también antes de comenzar la clase, ¿de qué trataba la Parashat? ¿De qué trataba la Parashat? Así que ahí algunos hermanos nos pudieron responder, y es necesario recalcar que debemos tener un estudio semanal de la Torá, constante de la Torá literal, para poder compartir los secretos y sea más sencillo a su entendimiento. Debemos ir generando ese hábito de estudio de la Torá, porque una de las deficiencias que nosotros tenemos como zona latina es que no se ha inculcado mucho la lectura, y por eso hay mucha ignorancia en ciertos aspectos. Pero, ¿qué es lo que queremos tratar de transmitir también en esta clase? Es la importancia del estudio. Es importante los secretos, recibirlos de nuestros maestros, ¿cierto? Pero también es muy relevante que tengamos nosotros un encuentro con la Torá, ¿ya? Y al tener un encuentro con la Torá implica que amemos la Torá, y nosotros sabemos que cuando amamos a alguien le dedicamos tiempo, le damos un tiempo en la madrugada, en la noche, queremos solamente estar con esa persona cuando estamos enamorados, ¿cierto? Lo mismo pasa con la Torá. La Torá misma nos va a llevar a conocer a nuestro amado, a Kadosh Baruj Hu. Y al nosotros estudiar la Torá, hacer un hábito de estudio, un hábito de estudiar los secretos del cielo, un hábito de poder estudiar y ir más allá de lo que se nos enseña, eso va a hacer que conozcamos más al Creador, ¿ya? Y una vez dijimos en una clase que la novia se desvestía, ¿verdad?, delante de aquel que lo ama, ¿ya? Esta misma similitud podemos llevar a Kadosh Baruj Hu. Su Torá se va a desvestir a quien que ame la Torá. Los secretos se van a desvestir a aquellos que amen la Torá. La Torá escrita y también la Torá oral. Y por supuesto los secretos del cielo. Todo esto nos complementa y nos ayuda a descubrir todo lo íntimo y los secretos y los sodot de lo que enseña la Torá, ¿ya? Así que el Creador nos ayude, nos revele los secretos del cielo en cada estudio semanal y podamos generar poco a poco ese hábito de estudio. Y la parashat que vamos a estudiar, la parashat número 42, se llama Matot, tribus, y la parashat número 43, lo cual quiere decir Masei, viajes. Y esto está en Números capítulo 30, verso 2, hasta el capítulo 36, verso 13. Y los temas que vamos a ver es promesas, y el otro tema es viajes. La introducción de la parashat Matot vamos a ver inicialmente, luego vamos a ver la parashat Masei. Y vamos a hablar con todo lo relacionado a la parashat Matot, tanto en los aspectos de temas generales y también en algunos comentarios y cosas literales. Vamos a ir aprendiendo, y luego de tener esto claro, vamos a ir a los secretos de la parashat Matot. Y así lo haremos con la parashat Masei. Estudiaremos los temas generales, veremos los temas generales,
Vamos a visualizar también de lo que trata en los aspectos literales, los comentarios, que son también para trabajo interior, y luego de esto vamos a los secretos de la Parashá Masei. Y en esta introducción de la Parashat Matot, los temas que trataba era sobre las promesas. Luego, la guerra contra Midian, purificación de utensilios y vestimentas, repartición del botín de guerra entre el ejército y el pueblo, y los gadanitas piden territorios, y danitas piden territorios en el margen oriental del Jordán. Toda promesa hecha a Dios creaba una obligación positiva o también negativa. Positiva porque era una contribución voluntaria y negativa porque había que abstenerse de ciertas actividades. Sin embargo, esta regla general restringida en los casos de una promesa iba a variar para una mujer bajo la jurisdicción del padre o el esposo. Así, una mujer joven y soltera que vivía en la casa del padre, o una mujer que estaba a punto de casarse o que ya lo había hecho, no estaba obligada a cumplir su promesa si el padre o el esposo, según fuera el caso, lo desaprobaba. Esta desaprobación debía ser expresada el mismo día en que se había enterado de la promesa, o de otro modo cargaría con la culpa por su incumplimiento. Las promesas de una viuda o divorciada creaban una obligación. Luego, el ataque a los midianitas fue llevado a cabo por 12.000 guerreros israelitas, 1.000 por cada tribu. Iban acompañados por Pinhas, quien llevó consigo las vasijas sagradas y las trompetas para llamar a la batalla. Durante la guerra fue matado todo midianita varón, incluso los 5 reyes de Midian, Bilam, Peor. Y los vencedores tomaron a las mujeres, los niños, el ganado y otras posesiones de los midianitas como botín. Sin embargo, Moshe los amonestó por haber dejado con vida a las mujeres. Recuerde que la parashá anterior, quienes habían llevado a las impurezas sexuales al pueblo de Israel, las mujeres midianitas. Recuerde eso, un detalle muy relevante. Pero ¿qué pasó? Moshe amonestó por qué habían dejado a las mujeres vivas, que había sido la causa de la plaga sobre los Bené Israel, sobre los hijos de Israel. Los soldados que habían sido la causa de la plaga sobre los Bené Israel, habiéndose tornado impuros por su contacto con muertos al haber ido a la batalla. Entonces recibieron una orden de permanecer fuera del campamento durante 7 días a fin de someterse a la ceremonia de purificación. Fue lo que también estamos enseñando cuando se tocaba un cuerpo muerto en las clases de Tevilá, que quedaba automáticamente impuro esta persona. Entonces vemos aquí cómo este espíritu de impureza estaba en estos soldados, por eso ellos se quedaron durante 7 días afuera y debían someterse a un proceso de ceremonia de purificación. Todas sus vestimentas y utensilios fueron limpiados de acuerdo con las reglas establecidas por Elazar, el Cohen Gadol, es decir, el sumo sacerdote, que las había aprendido de Moisés. Y el botín fue dividido en partes iguales para los que fueron a la guerra por un lado y los restantes por el otro. Los soldados aportaron con mucho botín a los Kohanim y también a los levitas. Y los guerreros que regresaban agradecidos por no haber caído en la batalla hicieron una ofrenda voluntaria al Mishkan consistente en ornamentos de oro, los cuales se habían apoderado. Y esos ornamentos de oro fueron los que ellos, en señal de rectificación, ofrendaron estas joyas, porque fueron las mismas joyas que las mujeres midianitas llevaban, y fueron sus ojos que miraron donde las mujeres tenían en sus partes pudentes, lo dice la Torá. Por lo tanto,
en vista de ellos haber mirado a estas mujeres, ellos ofrendaron ciertos ornamentos de oro para expiar en cierta forma lo que habían hecho. Así que eso es a grandes rasgos. Y finalizando un poco, las tribus de Reubén y Gad poseían grandes rebaños de ganado y pidieron permiso para establecerse. Ellos fueron los primeros que tomaron como posesión de la tierra prometida, pero de igual forma contribuyeron a las conquistas y ellos se comprometían a estar hasta el final, hasta que todos estén instalados en sus tierras. Al principio Moshe desaprobó, pero él temía, dice, que estas dos tribus se quedaban atrás y no ayudaran a la conquista de Canaán. Sin embargo, cuando los reubenitas y los gaditas explicaron que tenían la intención de cruzar el Jordán y luchar junto con sus compañeros judíos, mientras sus familias permanecían en Gilad, Moshe cambió de opinión y encargó a Yehoshua que se asegurara de esta promesa fuera cumplida. Otra promesa que ellos hacen, y es interesante notar que cuando ellos llegan a estas provincias, construyen y se toman esa sección, dice que les cambian los nombres a las tierras donde ellos estaban. Y una de las cosas que nos enseña un poco los secretos del cielo, que cuando hacemos Tevilá es importante también cambiarse el nombre, porque el cambio de nombre significa un nuevo destino, un nuevo propósito. Así que por eso, por ejemplo, en mi nombre secular, yo me llamo Génesis, luego hice la primera Tevilá, me llamé Bereshit, y cuando hice mi segunda Tevilá, me llamé Yosef. De esta forma, para ir modificando el destino y ir elevando el propósito y lo que Akadosh Baruj Hu tiene preparado. Así que esto es un pequeño secreto de la Tevilá, creo que lo adelanté, pero también lo vamos a ir a enseñar a las clases de los secretos de Tevilá. Y esto es toda la parashá Matot, muy interesante, y vamos a ver comentarios literales de la porción semanal. Y dice, en un comentario de la Torá, dice: la presente sección lleva el nombre de Matot, cuyo significado conceptual es tribus, ¿cierto? Pero su significado literal, textual, es madera firme y fuerte. Y vamos a leer el texto donde vamos a plantear la primera enseñanza como principal, para luego ir a todos los comentarios que nos revela la parashá Matot. Esto es solamente una referencia para ir a lo demás. Y dice: Moshe le habló, en Números 30, verso 2 al 3, Moshe le habló a los jefes de las tribus de los israelitas, diciendo: Hashem ordenó lo siguiente: cuando un hombre hace una promesa a Hashem o hace un juramento autoimponiéndose una prohibición, no debe profanar su palabra, sino debe cumplir todo lo que haya dicho. Y dijimos que la parashá Matot significa, en su aspecto conceptual y literal, significa tribus. Ese es su aspecto conceptual, de concepto. En su aspecto literal, textual, permítame por favor, que alguien está ingresando. ¿Qué quiere decir? Quiere decir madera firme y fuerte. Y en alusión a la fortaleza del alma para cumplir su objetivo en la vida terrenal. Si el alma no está fortalecida con el constante estudio de la Torá, con el hábito de estudio de la Torá y de los secretos del cielo, el alma no va a poder cumplir su objetivo en esta vida. El alma requiere estudiar la Torá, requiere estudiar los secretos del cielo y generar un constante amor y hábito por las escrituras, para que de esta forma recibamos la fortaleza suficiente para cumplir nuestro objetivo en la vida terrenal. Y así, mediante el estudio de la Torá y sus secretos, vamos a lograr trascender las limitaciones del mundo físico para llevar a la materia a un mayor grado de refinamiento. El estudio profundo de la Torá y de sus secretos nos va a llevar a nosotros a trascender las limitaciones corporales y físicas y poder conectarnos a los mundos superiores. ¿Quiere que Hashem le revele grandes cosas? ¿Le muestre visiones, saque su alma y la lleve a otros mundos? Estudie la Torá literal, estudie sus secretos,
escuche comentarios de rabinos, de la porción semanal. Todo esto va a contribuir a su crecimiento. Porque a mayor luz tengamos y lucidez en nuestra mente, a través de los secretos del cielo, mayor será la intervención divina en nuestras vidas. Vamos a otro comentario literal que habla en relación a aquellas israelitas que se enrolaron a la guerra y que fueron enviados a la guerra contra Midian. Y dice la Torá en la porción de esta semana que los levitas fueron. Los levitas fueron a la guerra contra Midian. La pregunta es que en aspecto literal dice lo siguiente. Dice que en esta guerra, dice, en la que también la tribu de Leví debió involucrarse. ¿Por qué se involucró si la tribu de Leví debía encargarse en los quehaceres del tabernáculo? Pero ¿por qué se involucró? Porque cuando se trata de proteger la identidad del pueblo de Israel, cuando se trata de salvar la identidad y la dignidad espiritual del pueblo de Israel, los levitas debieron involucrarse. Cuando tu identidad se encuentra amenazada, debes disponer todos tus recursos para resguardarla. Tal como en la guerra contra Midian. Participaron todas las tribus sin excepción. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que los levitas se involucraron en la guerra. Y era algo muy inusual en este episodio. Pero si nosotros vamos analizando un poco y vamos subiendo un poco el volumen a esto, recuerde que los que no cayeron en el becerro de oro, ¿quién fue? Los levitas. Por eso pasó que Hashem había escogido a los primogénitos para dedicarlos a Hashem. Pero como los primogénitos fallaron y muchos de ellos cayeron en la idolatría, el único que quedó firme fue los Leviim, fueron los levitas. Y ellos, como no cayeron en los pecados sexuales cuando estaban esperando las tablas de la ley, que fueron pecados sexuales terribles, los levitas fueron consagrados para el servicio del Mishkan y para el servicio de Akadosh Baruj Hu. La pregunta es, ¿por qué fueron ahora? Porque ellos no habían caído en ningún pecado sexual. Y vemos la parashá anterior que Pinjas atraviesa con una lanza a hombres, a una midianita y a un israelita. ¿Por qué? Porque ellos habían caído en un acto sexual terrible. Y vemos en los levitas que ellos se involucraron en esta guerra. La pregunta es ¿por qué? Porque ellos tenían el estado espiritual y la moral de poder batallar contra los midianitas, quienes habían llevado al pueblo de Israel a la inmoralidad. Por lo tanto, estos levitas se involucraron en esta guerra y gracias a la santidad y a la pureza sexual que ellos tuvieron, donde no cayeron en faltas gravísimas, los llevó a las guerras y pudieron ganar por sobre los midianitas. Entonces es un detalle importante que podemos ver en las Escrituras. Vamos por otro comentario. Y dice, hemos ofrendado la ofrenda de Hashem. Esto está en Números 31:50. ¿Qué es lo que quiere decir este verso? No expresa hemos ofrendado una ofrenda para Hashem, sino hemos ofrendado la ofrenda de Hashem. Porque todo cuando existe en el mundo pertenece a Él. Si usted piensa que lo que tiene es suyo, en realidad pertenece a Dios, porque Dios le dio el trabajo, la vitalidad y la inteligencia para poder desarrollar su trabajo. Por lo tanto, Él le dio las habilidades, Él le dio su trabajo y Él le dio lo que usted tiene. Por eso todo le pertenece a Él. Porque sin su ayuda, sin su intervención, no podríamos estar donde estamos. ¿Y qué dice? Y en rigor de verdad no es Él, escuche bien esto, no es Él quien necesita que nosotros le ofrendemos, sino que somos nosotros quienes necesitamos hacerlo. Porque la palabra sacrificio que vemos en la Biblia o las ofrendas quiere decir corbán. Y hay algunos textos que dicen que debemos presentarnos delante de Dios como sacrificio vivo. Por otro lado, vemos que la ofrenda o el sacrificio está conectado en realidad con una acción
de que significa más bien acercarse. Es decir, que cuando usted da algo, cuando usted da sedacá, cuando usted da caridad, usted se acerca a Kadosh Baruj Hu. Cuando usted le destina un tiempo para el Creador, para orar, usted se acerca a Kadosh Baruj Hu. Hay distintas formas de ofrendar. Puede ser una plegaria, puede ser un rezo en hebreo, puede ser una tefilá espontánea, una oración espontánea. De esta forma nos acercamos al Creador y pasamos a ser sacrificio vivo. Incluso los que enseñan la Torá y rabinos expertos en esto, lo que quiere decir en realidad en su aspecto de origen, ofrenda, en realidad quiere decir acercarse. Se ha traducido como ofrenda en aspectos literales para tener cierta comprensión de lo que se va leyendo. Pero en realidad desde su origen, desde la raíz hebrea, en realidad quiere decir ofrenda, acercarse. Todo lo que damos nos acerca al Creador. Todo lo que damos a los demás, sea tiempo, sea sedacá, nos acerca al Creador, nos da un mérito para acercarnos a Él. Estos son aspectos literales bien bonitos que son éticos, importantes también llevarlo a cabo en nuestro estudio. Esto sería en relación a los aspectos literales de la Parashat Matot. Me faltó otro aspecto antes de terminar, que habla también sobre la cacherización, de la purificación de utensilios. Vemos en la Escritura que cuando el pueblo de Israel fue a la guerra, ¿cierto?, regresó impuro porque había tenido contacto con cadáver. Por lo tanto, ellos tuvieron que pasar un proceso de purificación y estar 7 días fuera de campamento. Entonces, aquí vemos algo muy importante, que también ellos trajeron ciertos utensilios. Y hay un proceso en el pueblo judío que se llama cacherización. Y la cacherización es la purificación de ciertos utensilios de cocina. Y hay una festividad que se llama la festividad de Pesaj, que antes de Pesaj hay que quitar toda la levadura y ordenan hacer la cacherización de ciertos elementos de la cocina. Es decir, sumergirlos en aguas calientes para quitar toda levadura que esté impregnada en estos utensilios. Y aquí vemos también algo literal que está conectado con el pueblo judío y con este proceso de cacherización. Y por otro lado, que los mismos judíos tuvieron que, ¿qué hacer? Tuvieron que hacer tevilá. Lo que estamos viendo en las clases de tevilá, el pueblo de Israel también tuvo que hacer tevilá para de esta forma purificarse. Así que estos son los aspectos literales de la Parashá Matot. Vamos a ir a los secretos ahora. Los secretos en relación a lo que estamos leyendo en Números 30. Moshe le habló a los jefes de las tribus de los israelitas diciendo: Hashem ordenó lo siguiente: cuando un hombre hace una promesa a Hashem o hace un juramento autoimponiéndose una prohibición, no debe profanar su palabra, sino debe cumplir todo lo que ha dicho. Y enseña los secretos del cielo que antes de nuestra alma enfundarse en un cuerpo, había tenido una conversación con Akadosh Baruj Hu. Había tenido una conversación con el Eterno de que en esta vida se iba a dedicar a buscarle y a acercarse al Creador. El alma, antes que baje a este mundo, Dios le hace prometer que lo va a buscar profundamente y que se va a dedicar al camino correcto, al camino de la Torá. Entonces, lo que nosotros vemos como una sencilla promesa, en realidad nos enseña un sod, un secreto, que lo que hace nuestra alma antes de venir a este mundo. Tiene una conversación con el Creador de cumplir su tikún, su rectificación en esta vida, en este mundo. Por otro lado, como dijimos que íbamos a tomar como esto lo principal, vamos a ver otro secreto cuando vemos la lucha contra la guerra contra Midian. ¿Qué quiere decir esto en el sod, en el secreto? ¿Qué nos
quiere decir la parashá en estos aspectos espirituales? Quiere decir que los planetas, la fuerza de los planetas, los astros, constantemente envían tikkun, envían rigor, envían un tikkun duro sobre las almas que están encarnadas en un cuerpo. Todos los astros constantemente envían fuerzas negativas, envían un tikkun muy duro, muy severo a nuestras vidas. Pero mediante el estudio de los secretos del cielo, mediante el estudio de la Torá, nos ayuda para estar sobre las influencias astrales. Incluso celebrar Shabbat, guardar Shabbat nos ayuda a estar por sobre las fuerzas del tikkun, que es muy duro, muy fuerte. Con los secretos del cielo, la Kabbalah, aplacamos el rigor. Estamos por sobre estas fuerzas que constantemente envían los planetas. Por otro lado, vemos cuando se reparte el botín de guerra. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Cuando se reparte el botín, cuando ellos ganaron esta guerra que había sido inicialmente difícil por todo lo que había pasado anteriormente, de las impurezas sexuales que el pueblo de Israel cayó. ¿Qué significa repartir el botín de guerra? El repartimiento del botín de guerra son todas las bendiciones conquistadas producto de nuestro acercamiento a Dios. Voy a repetir. El repartimiento del botín de guerra son todas las bendiciones conquistadas producto de nuestro acercamiento a Dios. ¿Cuántas bendiciones usted ha conquistado? ¿Puede repartir el botín o se le hace muy difícil? A medida que usted se acerque más al Creador y le conozca, usted va a poder conquistar más bendiciones. Dichas bendiciones, las fuerzas del mal las tienen retenidas y las desvían a los malvados y a los poderosos. Entonces, nuestro acercamiento mediante el estudio de la Torá, mediante la oración espontánea, mediante la oración que podamos tener en nuestra intimidad, mediante nuestra búsqueda, va a permitir que nosotros conquistemos estas bendiciones. Nos va a permitir cerrar fisuras espirituales que impiden que las bendiciones de Dios vengan a nuestra vida. Así que es muy importante que sigamos conquistando la tierra prometida. Ahora, ¿qué significa en este secreto cuando la petición de las tribus de Reubén y de Gad, que ellos querían cierta sección, querían ya tomar cierta tierra? ¿Qué significa esta petición? Esto alude al exilio. Al exilio. ¿Y cuál es el exilio? En la falta de la sabiduría de la Kabbalah. Es decir, mucho tiempo el alma del hombre en este mundo estuvo exiliada, estuvo sin conocer la sabiduría del cielo. Y hay muchos que llevan años estudiando lo literal, pero no existe una transformación interior. Ese es el problema cuando estudiamos la Torá literal, cuando estudiamos la Biblia literal. Somos exiliados y no vamos a entender los sodot de la Biblia, los secretos, porque no nos hemos acercado a esta sabiduría del cielo. ¿Es importante lo literal? Yo no estoy anulando esto. Es importante, por eso que el otro año vamos a estudiar lo literal. Es importante lo literal, es importante el Midrash, es importante el Talmud, es importante la halajá judía. Es muy importante. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces, al ir a ciertos extremos, nos perdemos de esta sabiduría de los secretos del cielo.
Y enseña la Kabbalah que los últimos, cuando el Mashiach se manifieste y empiece a revelar los secretos al mundo, los últimos que van a llegar a esta sabiduría de la Kabbalah y de los secretos del cielo van a ser los judíos ortodoxos. ¿Por qué? Porque ellos llevan años estudiando lo literal, que como digo no es malo, es bueno, pero no han entendido el secreto. Es como un alma sin cuerpo. ¿Se va entendiendo esto? Nosotros podemos estar miles de años estudiando lo literal, pero si no existe una transformación interior, de nada nos sirve. Por eso debemos tener cuidado cómo estamos llevando nuestro estudio y de qué forma. No es por imponer, no es por decir que tenemos la verdad absoluta, que es lo que hace Akadosh Baruj Hu con el Sodot, que dice con los secretos del Zohar, dice que el corazón lo enternece. Ahora, ¿por qué no hay tantos corazones enternecidos y generalmente la gente cae en discusión y en guerra y en enojo? Porque su corazón no ha escuchado los secretos del cielo, su corazón no ha escuchado la sabiduría de la Kabbalah. Mientras tanto, esa gente vive en discusiones. La otra vez escuchaba a seres que estudiaban full teología y la Biblia full, pero no había una paz interior. No podía estar por sobre las fuerzas del Tikkun, por sobre las fuerzas de Astral. Y por más que estudiaba los secretos del cielo y tantas cosas, su vida, el día a día era totalmente un caos. Hemos enseñado que la Biblia es lo literal es el cuerpo y el secreto es el alma. Estas dos van justas. El cuerpo no anda solo sin alma, ni el alma anda sola sin cuerpo. El cuerpo necesita del alma y el alma necesita del cuerpo para poder intervenir en este mundo. Pero si nos recargamos solamente el cuerpo, vamos a tornarnos en seres animales e intelectuales y no vamos a acudir y no le vamos a dar nada al alma, que es lo que necesita, que son los secretos. Por esta razón, debemos estudiar la sabiduría de la Kabbalah, porque de esta forma vamos rompiendo paradigmas que han sido impregnados en nuestras mentes y ciertos paradigmas que nos han alejado del Creador. Entonces estudiemos los secretos del cielo para que cada paradigma, para que cada norma o esquema que tengamos en nuestra mente se quiebre mediante la sabiduría de la Kabbalah. Ahora vamos a ver lo siguiente. Una de las cosas que nos enseña también la Parashá y los secretos de esta semana, que está prohibido unirse con mujeres paganas. No nos referimos a las mujeres idólatras, porque ellas vienen de la columna del rigor. En cambio, el hombre israelita que tiene la Torá viene de la columna de la clemencia. Ahora, ¿qué quiere decir esto de la columna del rigor y de la columna de la clemencia? Vamos a explicarlo a continuación. Nosotros vemos en la Biblia, en los aspectos literales, vemos que existe un árbol de la vida y un árbol del bien, de la ciencia y del bien y el mal. Y nosotros pensamos que esos árboles eran como arbolitos con una manzana, que el árbol del bien y el mal tenía una manzana, y hay muchos que dicen, no, es que la manzana es prohibida, y no es así. El fruto prohibido y cosas por el estilo. Y nosotros pensamos que el huerto del Edén, todo lo que pasó en este aspecto son como historias, en cierta forma como para niños, así con mucha imaginación en el sentido de que había un árbol, de que habían unas frutas y un sinfín de cosas en el huerto del Edén y nosotros pensamos que estaba en este mundo. Ahora, detrás de eso siempre hay secreto.
Es que todo lo que pasó en el huerto del Edén, eso pasó a nivel cósmico, a nivel espiritual. Entonces, el árbol de la vida nosotros lo vemos en Génesis, el árbol de la vida, el famoso árbol de la vida. Y vemos en ciertos escritos judíos del Nuevo Testamento que dice, y yo te daré de comer del árbol de la vida. El que venciere le daré comer del árbol de la vida. Y así comenzamos a hablar del árbol de la vida y todos pensamos que es un fruto que el Eterno nos va a dar después. Y no es así. El árbol de la vida es un secreto muy grande. Y lo vamos a revelar en esta clase. El árbol de la vida alude a aspectos espirituales y que voy a revelar ahora, lo cual se llaman sefirot. En plural, sefirá, en singular. Y en sencillas palabras son mundos superiores y no solamente esto, además son virtudes. Virtudes son las sefirot, son virtudes. Y cada sefirá está conectada con un patriarca. Voy a dar un ejemplo, porque esto lo vamos a ver en clases futuras. Uno de ellos es cuando vemos a Joseph, quien cuidó su berit. Y resulta que Joseph está conectado con Yesod, que es una sefirá. Entonces el árbol de la vida es un secreto, no es un simple árbol. No es un árbol común y corriente terrenal. En realidad habla de secretos superiores que vamos a ver a continuación. Y usted ve, ¿cierto? Aquí el árbol de la vida que está en español. Sale corona. Este es el árbol de la vida que enseña al pueblo de Israel. Está la corona, sabiduría, inteligencia, conocimiento, clemencia, rigor, belleza, victoria, honor, fundamento, reino. Son 10 sefirá, en plural sefirot. Son 10 mundos. Y ahora usted me dice, pero hermano, ¿de dónde saca esto? Para poder defenderlo y realmente ver que es así. Y resulta que esto está en la Biblia, pero siempre está oculto. Necesitamos tener maestros que nos puedan enseñar o los secretos del cielo que nos ayudan a comprender mejor los escritos. Y vamos a Primera de Reyes, capítulo 3, verso 5 al 13. ¿Y qué dice? Se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y en rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste, hijo, que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio del pueblo el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. ¿Y qué dice? Da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? ¿Qué es lo que estaba pidiendo? Salomón estaba pidiendo sabiduría. Y vemos varios aspectos. Dice que el que teme a Hashem, dice que Dios le da sabiduría. El principio de la sabiduría, por ejemplo, dice en el libro de los Proverbios, es el temor a Hashem. Ahora, ¿qué fue lo que solicitó el rey Salomón? Fue sabiduría, que en hebreo se le dice jokmá. Y no solamente él pidió esto, mire, vamos leyendo. Dice que un corazón entendido para juzgar a tu pueblo. O sea, él también pidió conocimiento, dat, entendimiento. ¿Ya?
Y después dice, para discernir entre lo bueno y lo malo. Resulta que eso es Biná. En Biná existe la dualidad, en Jogma existe la unicidad. Por lo tanto, en Biná podemos discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, producto de que el rey Salomón, estos secretos están ahí ocultos, producto de que el rey Salomón pidió la sabiduría, pidió estos aspectos más elevados del árbol de la vida, Hashem lo bendijo con otros aspectos más abajo del árbol de la vida. Dice, y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia, ¿verdad? Para oír juicio. O sea, ¿qué pidió? Inteligencia. Y dice, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que he dado un corazón sabio, sabiduría, inteligencia, entendimiento, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria. De tal manera que entre los reyes ninguno hay como tú en todos los días. Dios le dio honor, Dios le dio victoria. Incluso él tenía la capacidad de tener rigor y clemencia. Cuando vemos que tenía que juzgar cierta situación y de una mujer que había cambiado el bebé de otro, y él pudo discernir cuál era la mamá correcta. Entonces Dios lo dotó de toda esta sabiduría del árbol de la vida. Y hay más escritos que revelan incluso más de esto. Dios le dio sabiduría, inteligencia, y Salomón fue tan extraordinario, pero tan extraordinario y tenía tanta sabiduría del cielo y los secretos del cielo, que todas las naciones venían a hacerle preguntas a él y venían a verlo y le llevaban casos muy difíciles y él lo podía resolver. Él tenía incluso la sabiduría de la Kabbalah a tal magnitud que él sabía de qué forma echar fuera un demonio, de qué forma echar fuera un divu, que son cosas distintas, de qué forma intervenir en el mundo espiritual. Entonces, y además de eso, el fundamento que es el reino, este mundo, este planeta Tierra, él pudo traer toda esta sabiduría y toda esta riqueza a este mundo. Fundamento dijimos que era Yesod, que era Yosef, y así cada sefirá está conectada con un patriarca. Y aquí vemos el hermoso y famoso árbol de la vida. Este es el árbol de la vida revelado en sencillas palabras, porque esto amerita muchas clases más. Así que, está el árbol de la vida, la Biblia está, pero está escondido allí. Y el árbol de la vida nos ha dado al pueblo de Israel para poder entender. Porque además de esto, nosotros incluso somos un árbol de la vida. En nuestro cuerpo tenemos un árbol de la vida. El fundamento representa el miembro viril del hombre. La clemencia representa nuestro brazo derecho. El rigor, nuestro brazo izquierdo. La victoria, nuestro pie derecho. El honor, nuestro pie izquierdo. El fundamento, el miembro viril. Está todo conectado. La sabiduría está conectado con el cerebro derecho. La inteligencia con el cerebro izquierdo. Todo esto está conectado. También, nosotros también somos un árbol de la vida. Y así como nosotros somos un árbol de la vida, existía el árbol de la vida, también está el árbol de la vida en los astros, en los mundos superiores. Y cada sefirá está conectada también con un planeta. Y además, un patriarca está conectado con un planeta. Y es así como debemos ir escalando en este árbol de la vida, ir aprendiendo de todo esto. Y como he mencionado, en la cuenta del Omer también trabajamos estas midot de la sabiduría, de la inteligencia, la clemencia, el rigor, la belleza, la victoria, el honor, el fundamento del reino. En el conteo del Omer vamos trabajando en estas cualidades, en estas midot, en estas virtudes más bien. Así que aquí vemos el hermoso árbol de la vida. Ahora nosotros hablamos del secreto aquí, pero estamos aquí, creo que no sé si vamos a alcanzar con todos los secretos. Estamos recién en la Parashá Matot. Entonces,
Vimos inicialmente lo que yo estaba comentando, estar prohibido unirse con mujeres paganas. Y nos referimos a las mujeres idólatras porque ellas vienen de la columna del rigor. Ahora, ¿a qué se refiere como de la columna del rigor? Esto se refiere al árbol de la vida. Y el hombre del israelita viene de la columna de la clemencia. Es decir, que la mujer viene de la columna izquierda y el hombre viene de la columna derecha. La mujer es más racional, el hombre va todo a ciegas, tiene más sabiduría, es más clemente. En cambio, la mujer, estos aspectos que están acá, están conectados al árbol de la vida, y cuando la mujer y el hombre se conectan en una relación conyugal con Yehudín, con visualizaciones cabalísticas y con nombres de Dios, con trenzado de nombre de Dios, pasan a formar también un árbol de la vida. Esto es tremendo, hermano. Y entonces la mujer como principio femenino representa a Geburá, que es rigor. Lo que vimos en español lo estamos viendo en hebreo. ¿Y a qué está conectado ella? A Binah, Geburá, Hod, Yesod y Malhut. Ese es el principio femenino. El principio masculino él representa al hombre, obviamente, al aspecto de la bondad, que sería Keter, Jogma, Gesed, Tiferet, Netzach. Y este es el lado derecho y el lado izquierdo del árbol de la vida. Y cuando el hombre, como mencioné, con la mujer, se conectan en una sexualidad cabalística sagrada, con Yehudín, con trenzado de nombres de Dios, ellos pasan a ser un árbol de la vida al conectarse. Entonces aquí vemos una conexión muy hermosa. Y como dijimos, Binah es la inteligencia, por eso vemos que incluso muchas veces ha pasado, y he escuchado experiencias también, de que la mujer es más racional, todo lo ve por la lógica, por la razón. En cambio el hombre, a ojos cerrados, cree en Dios y con fe se lanza a todo. La mujer más cuestiona las cosas. Ella aplica ciertas veces la geburá, el rigor. El hombre en cierto aspecto a veces más clemente. Pero la mujer le dice al hombre, no, tú estás mal, así es. Y tienes que corregir esto. Es que así cuando ellos dos se unen, pasan a ser un árbol de la vida y la mujer le aporta al hombre el rigor y el hombre le aporta a la mujer el gesed, la bondad. Así que aquí vemos claramente que la mujer está conectada a este árbol de la vida y que vamos a ver futuras clases. Pero este es el principio femenino. Y cuando hablamos que las mujeres idólatras pertenecen a la columna del rigor, la columna izquierda, y el hombre israelita que tiene la Torá viene de la columna de la clemencia. Ahora, ¿qué quiere decir esto? El problema de la columna del rigor es que manifiesta cualidades negativas de nunca saciarse. El rigor es aquel que nunca se sacia, que nunca resiste, que nunca se contiene. Esa es una incontinencia total y tiene constantemente los deseos de recibir. ¿De qué también trata la parashá de esta semana? También hablamos, allí vemos que es una pérdida total del recato entre las mujeres idólatras, paganas y que han perdido toda vergüenza. Me enseñan los secretos del Zohar y lo que nos han compartido nuestros maestros. Y por eso enseña el Zohar que no nos podemos unir a mujeres idólatras que pertenecen a la columna del rigor. Cuando el judío pertenece a la columna de la clemencia, a la columna de la bondad, de Gesed. Hemos visto que antes de la creación de Adán, Dios creaba y destruía mundos. Eso lo encuentran, nos enseñan los secretos del cielo, que Dios creaba y destruía mundos. Sin embargo, cuando construyó el nuestro, lo estabilizó con la cualidad de la misericordia, siendo dominada la clemencia sobre el rigor. Ahora nos podemos hacer una pregunta bastante interesante en relación a esto. Ahora, ¿cómo nosotros podemos
entender lo que pasó con Abraham Avinu, que tuvo concubinas paganas. Entonces, si es aquí que se dice que no se puede unir con mujeres paganas, ¿por qué el patriarca Abraham se pudo unir con mujeres paganas? La respuesta es que la elevación de los patriarcas irradiaba tanta luz que, al contacto con el patriarca inmediatamente dominaba la clemencia sobre el rigor y el rigor se derretía. La mujer pagana que se acercaba a Abraham se transformaba inmediatamente en una convertida al monoteísmo, por la luz que emanaba, la cual era muy fuerte. Ahora, ¿cuál es el problema? Si se acerca el hombre a una mujer pagana, la pregunta es para los hombres, ¿tiene usted la fuerza de los patriarcas para convertir de forma inmediata solamente con el contacto con aquella mujer? Esto lo sabemos de la primera mujer pagana que tuvo Abraham Avinu, la cual fue Agar. Para seguir esta ley de que tiene que dominar la clemencia sobre el rigor, la mujer Sara de Abraham le dijo: expulsa, exilia a Agar. ¿Y qué hizo Abraham? Exilió a Agar y a Ismael. Pero cuando ya murió Sara, volvió a Abraham a recuperar a Agar. Pero ¿qué pasó? La convirtió por la luz que emanó, y en vez de ser Agar, ahora le cambió el nombre en Keturá. Y se casó con ella, pero ya no era una mujer inconversa, sino era una mujer convertida. Entonces, para juntarse a una mujer pagana, hay que tener el poder de los patriarcas, de emanar la luz para convertirlas de inmediato. El que no tenga ese poder, entonces no va a poder lograrlo. Y va a dominar el rigor por sobre la clemencia. Está prohibido en este mundo que solamente domina el rigor porque se asentó gracias a la misericordia. Y si se hace la inversa, entonces esa base sobre la cual el mundo está fundado y ha sido creado tambalea. Y el mundo podría ser destruido. Sin embargo, ¿qué dijo Dios en las Escrituras? Que no iba a destruir más el mundo. Lo dijo después del diluvio. Luego tenemos orden de la Torá de no hacer reinar el rigor por encima de la clemencia, que es un concepto muy importante. ¿Qué va a aplacar el rigor en nuestras vidas? ¿Qué va a aplacar el tikkun astral? El estudio de los secretos del cielo, el estudio del Zohar. Nos va a llevar a aplacar todas estas fuerzas. Así que esto sería la parashá Matot, y ahora vamos a la parashá Masei. Introducción a la parashá Masei. Los 42 trayectos del viaje de los israelitas por el desierto. Normas a observar al conquistar la tierra prometida. Los límites de la tierra prometida. Repartición de la tierra entre las tribus. Ciudades para los levitas y las ciudades de refugios. Sobre homicidios intencionales. Sobre homicidios involuntarios. Casamientos entre tribus. Y aquí vemos la parashá Masei. Moshe registró la travesía del pueblo de Israel en el desierto, desde que abandonaron Egipto hasta la llegada de las llanuras de Moab. En total, habían 42 lugares distintos donde el pueblo de Israel tuvo que hacer ciertos viajes. Después de haber expulsado a los habitantes de Canaán, el pueblo recibió la orden de destruir todo vestigio de idolatría en ese territorio. La tierra sería destruida por lotes. Sería más bien distribuida, por lotes y asignada según cada tribu. Fueron designados 10 dirigentes, una para cada tribu respectivas, a ellos juntamente con
Yehoshua, Elazar, el Cohen Gadol, se le confió la adjudicación equitativa de la tierra, y los leví no recibieron ningún territorio. En lugar de ello, se le otorgó 48 ciudades a ambos lados del Jordán. 6 de ellas, 3 de cada uno de este río, fueron instituidas como ciudades de refugio. Ellas servían de asilo para aquellas personas que habían matado accidentalmente o a propósito. Así que vemos, asimismo, si el crimen no había sido premeditado y no tenía ninguna intención maligna, el que lo hubiera perpetrado tendría que permanecer en la ciudad de refugio hasta la muerte del Cohen Gadol. Los dirigentes de la familia de Gilad, de la tribu de Menashe, plantearon el problema de la tierra heredada por las hijas, tal como a las hijas de Lofhad. Si estas hijas se casaban con miembros y de otras tribus, sus propiedades se perderían por su tribu original y pasarían a las nuevas. Esto conduciría a la reducción de las posesiones de la tribu de las que pertenecían a las mujeres. Y el problema fue resuelto con la decisión que en tales casos la heredada debía casarse con un miembro de la tribu de su padre. Y esto trata la Parashá Masei. Y aquí vemos en la Parashá Masei sobre los viajes, ¿cierto? Y vamos a leer Números 33, versos 1 y 2. Estos son los viajes, dice, de los israelitas por el desierto, que salieron de Egipto, formados en escuadrones, bajo la dirección de Moshe y Aarón. Viajes alude a las diferentes etapas de la travesía por el desierto hacia la tierra prometida. En sentido metafórico, alude a las diferentes etapas de nuestro viaje por la vida, y también alude a los viajes que elevan a la persona a través de la observancia de la Torá y las mitzvot. Moshe iba registrando los nombres de los puntos de partida de cada una de las etapas del viaje por orden de Hashem. Los nombres de las paradas donde se detuvieron, acamparon, a acampar, rememoran algún evento ocurrido a los israelitas. Los siguientes son los puntos de partida de cada una de las etapas del viaje, y aquí en los 2 puntos empieza a relatar todo lo relacionado a las paradas. Y como dijimos, vamos a leer algunos aspectos literales para luego ir a los secretos. ¿Y qué dice? Habla sobre lo siguiente. Nota el verso 17, Números 33. Significa entierro de la codicia, la palabra kibrot hatavá, entierro de la codicia. Y Hatzerot significa pasillo, significando que un buen método para escapar de la codicia y enterrarla definitivamente es asumir que estamos acampando en Hatzerot, estamos acampando en este mundo material. Entonces debemos enterrar la codicia, pero tener en nuestra mente muy claro de que solamente somos peregrinos. Estamos de paso en esta vida, nada nos vamos a llevar. Pues el propósito único y destino final de venir a este mundo es poder llegar al mundo venidero y conocer y tener claro que esta vida es efímera y fugaz. Por lo tanto, no se aferra a nada de este mundo. No. Estudie los secretos, haga más mitzvah, haga más mandamientos, estudie la Torá, cumpla Shabbat. Todo esto nos da una garantía y nos asegura el mundo venidero. Vamos a otro comentario. Ninguno de los nombres hebreos de los 42 paradas del viaje por el desierto hacia la tierra prometida contiene la letra Zain, cuyo valor numérico es 7, lo cual viene a indicar que durante los 40 años que se les demandó la travesía, jamás viajaron en Shabbat el 7º día. Durante los 42 viajes, ellos guardaron fielmente Shabbat, el pueblo de Israel. Interesante ese pequeño comentario. Dígame cómo estamos hasta ahí, porque podemos dejar la clase hasta ahí, hacemos un par de comentarios y terminamos. No entraríamos en los secretos, pero díganme si están cansaditos para continuar, 15 minutos más o
terminar, por favor. Por mi parte, sí, podemos seguir, no sé, los demás hermanos. Amén. Muchas gracias. Yo a las 12 voy a salir, tengo todavía media hora. Ya, genial. ¿Quién más se une? Sí, ¿Alguien más? sí, podemos seguir. ¿Podemos seguir? Sí, Ya, genial. Muchas gracias, mi hermana Carla. Vamos a seguir 15 minutitos nomás, ¿ya? Ahora, en estos 42 viajes, las 42 paradas más bien, en ningún momento ellos transgridieron Shabbat. Interesante esto. Y vamos a abrir el libro del Zohar, la Parashat Bereshit, y algo importante que nos va a enseñar el Eterno, y que en esta madrugada estuvimos con la ayuda del Eterno estudiando los secretos del Zohar, y la verdad que fue maravilloso. Y dice lo siguiente en relación al Shabbat. Aquí estamos revelando más secretos de lo que es Shabbat. Dice, 14º precepto, dice, es guardar el día del Shabbat, que es el día de descanso de todas las obras del principio de la creación del mundo. Aquí están incluidos dos preceptos. Uno es guardar el día de Shabbat y uno es santificar ese día con su santidad. Guardar el Shabbat es precisamente por el tiempo de descanso de los mundos y todas las obras que se completaron y se perfeccionaron en él. Y toda la obra de creación y todos sus detalles fueron realizados antes de que fuera santificado el día, o sea, antes de que acabara toda la creación, todos los detalles y todo el perfeccionamiento de este mundo fueron acabados antes de Shabbat. Fueron realizados antes de que fuera santificado el día de Shabbat. Es decir, antes de que la santidad de Shabbat llegara al mundo. Mishnah Pirkei Avot 5.6. Debido a que este día de Shabbat fue santificado, quedaron la creación de espíritus cuyos cuerpos no pudieron ser creados. Es decir, que habían espíritus en este tiempo antes de la creación, más bien en el proceso de la creación, que no alcanzaron a ser creados. Esos son los llamados demonios o llamados divuk, espíritus y demonios. Ahora, ¿por qué? Vamos a leer por qué, de dónde es que aparecieron estos espíritus y que la Biblia nos relata. Aquí estamos revelando los secretos. Es decir, no puede terminarse la tarea de creación de sus cuerpos, pues ¿por qué? Porque llegó la santidad de Shabbat, y menos mal que llegó. Y entonces permanecieron como espíritus o demonios. ¿Y qué pasó? ¿Acaso el santo bendito es no sabía retrasar la santificación de Shabbat hasta que fueran creados cuerpos para estos espíritus? Sino que el árbol del conocimiento del bien y del mal incitó al otro lado del mal y quiso ejercer su poder sobre el mundo, y salieron una proliferación de espíritus armados para apoderarse de los cuerpos del mundo. ¿Qué pasó aquí? Que en el árbol del conocimiento del bien y del mal era un portal a otros mundos que habían sido creados, y en esos mundos que habían sido creados fueron mundos donde el Creador hizo, pero lo destruyó porque estos hombres habían alcanzado una sabiduría, una tecnología e inteligencia tan avanzada que se rebelaron contra Kadosh Baruj Hu. Y el árbol del conocimiento y del bien y del mal era un portal para que todas estas almas que, como fueron destruidas en esos mundos, ya no tenían cuerpo físico, sino solamente eran espíritus, eran almas, en el pecado del huerto del Edén,
de haber comido del árbol del conocimiento y del bien y el mal, en realidad era un portal para todos esos demonios que entraron a este mundo. El árbol del conocimiento y del bien y del mal era un portal de creaciones antiguas que había realizado Kadosh Baruj Hu y que entraron allí en ese pecado, en esa desobediencia. Entonces, estas fuerzas del mal, como no se les crearon cuerpo, ellas empezaron a ejercer ciertas fuerzas y quisieron ejercer su poder sobre el mundo, y salió una proliferación de espíritus armados para apoderarse de los cuerpos del mundo. Pero dice que al ver el santo, bendito sea esto, y como no quería que estos espíritus malignos tuvieran también cuerpos humanos, incitó a que soplara un viento del árbol de la vida que golpeó el otro árbol del mal, se levantó el otro lado del bien y santificó el día, y la santidad de Shabbat se extendió y expandió por todos los mundos. Gracias a la santidad de Shabbat es que todas estas fuerzas del mal se abstuvieron. Esto es hermoso. Hermoso este secreto. Y aquí hay un detalle relevante, dice: dice algo muy fuerte. Existe un lugar en el Geinón, en los infiernos, reservado para aquellos que han transgredido los días de Shabbat. Y esto sí que es un secreto demasiado impactante de lo que habla en relación a la santidad de Shabbat, y tantos secretos más, hermanos, que podríamos estar leyendo en relación a lo que es Shabbat. Así que con esto entramos a los secretos de Shabbat. Entramos de lleno a los secretos de Shabbat, o sea, más bien a los secretos de la parashá de Masei. Y aquí vemos el tema que era viaje, ¿cierto? Y si nosotros leemos detenidamente esta parashá, dice: viaje alude a las diferentes etapas de la travesía por el desierto hacia la tierra prometida. Y hemos enseñado que el alma tiene distintos viajes. Es decir, que el cuerpo que poseemos es solamente el zapato. El pie es el alma, y constantemente a través de los años el pie va cambiando de zapato. Es decir, el alma va cambiando de cuerpo. Por lo tanto, en cada parada, en cada etapa y travesía por el desierto que equivale a este mundo, es parte de nuestro viaje del alma. Es decir, hemos venido a este mundo cumpliendo, viajando con algún propósito y objetivo. Así que en cada una de nuestras vidas que hemos tenido, existe un viaje y una enseñanza. Pues vemos en la Torá que cada parada que tuvo el pueblo de Israel tuvo una enseñanza. Es que cada parada que tiene el alma en distintos cuerpos tiene una enseñanza. Y tiene también un impacto, o fisuras logró hacer, o causó. ¿Y qué pasó? Dice que Moshe iba registrando los nombres de los puntos de partida de cada etapa. Y cuando hablamos de Moshe, alude a los astros, que los astros no solamente están creados de bonitos, sino que Akadosh Baruj Hu, en estos astros se registran todas las cosas que nosotros hicimos en vidas pasadas. Cuando dice que Moshe iba registrando los nombres de los puntos, alude a los astros que guardan toda nuestra información, lo cual se llaman los registros akáshicos. Y los astros guardan todo lo que nosotros hicimos en vidas pasadas, todos los pecados que cometimos, todas las fisuras que hicimos espirituales, todos los cortocircuitos. Los registros akáshicos guardan todo lo que hicimos. Hablamos, pensamos, ejecutamos, de lo que pudimos pronunciar. Todo está guardado en estos registros akáshicos.
Por eso dice que Moshe iba registrando los nombres de los puntos de la partida, de cada una de estas etapas. Es que los astros registran todas estas memorias cósmicas. Pero en cada parada que hemos tenido en este mundo, se nos ha dado una enseñanza. Es parte de nuestro viaje. El alma puede tener distintos viajes en este mundo. Podemos tener muchas encarnaciones, cientos de encarnaciones, cientos de viajes en distintos cuerpos, en distintas épocas, quizás en distintas familias también. Pero he conocido a través de mis maestros cabalistas que reencarnamos dentro de nuestro núcleo familiar. Pero pueden haber excepciones que se puedan reencarnar en otras familias. Pero aquí vemos los viajes del alma. Y desde el tiempo del diluvio que se creó este proceso de reencarnación, para que las almas puedan rectificarse y cumplir su propósito en esta vida y puedan elevarse y llegar al mundo por venir. Así que vemos los viajes del alma en la Parashá Masei. Los viajes del alma que ahora estamos haciendo y que ahora estamos en un cuerpo emprendiendo un viaje. Por eso debemos entender, como decíamos, que somos peregrinos. No somos de este mundo. No somos de este mundo, nuestra alma viene de otro mundo y hemos enseñado que viene de Binah, de la Sefirá de Binah. Los viajes de los israelitas a través del desierto representa todas las ruedas de vida que hace un alma para poder perfeccionarse. Es decir, que en cada vida que tenemos, donde nos reencontramos con la Torá y con los secretos del cielo, es con el objetivo para nosotros perfeccionarnos y llegarnos a cumplir nuestro propósito, nuestra rectificación. Pero ¿qué pasa? El alma está dentro de un cuerpo y tiene ciertas dificultades para poseer la tierra prometida, que es el mundo por venir. Pero debemos entender que solamente somos un alma en un cuerpo que viajó y que va cambiando en distintos cuerpos, en distintas épocas, en distintas generaciones. Puede ir viajando el alma. Y enseña la sabiduría de la Kabbalah que las mujeres crueles reencarnaron en gatos. Que los que en otras vidas fueron ladrones, en perros. Y así la Kabbalah revela todas las reencarnaciones que el hombre puede llegar a tener, incluso en piedras. Y enseña la Kabbalah que los justos, los sadikim, los que ya llegaron a su perfeccionamiento total y último, a la culminación de su perfeccionamiento, ellos ¿dónde? Reencarnan en peces. Por eso es importante, después vamos a enseñar esos cursos de hacer la verajá cuando comemos pescado, cuando comemos frutas, porque como enseñamos también en las clases de Shabbat, existen muchas chispas divinas que están impregnadas en distintos alimentos, en distintas comidas que nos vamos a servir, y es importante hacer la verajá para elevar esas chispas que están caídas y que a lo mejor era un pescado y le faltaba la última rectificación y necesitaba ese sadikim, esa verajá. Y usted hizo la verajá y el sadikim se fue al mundo por venir. Por eso es importante hacer las verajá, las verajot. Es muy importante. Entonces, dependiendo de cómo nos hemos comportado en nuestra vida, dependiendo si nosotros entendemos la importancia de la observancia de la Torá, de las misvot, de los secretos del cielo, del estudio de la Torá, de la constante relación con Dios, esto va a depender que nosotros podamos conectar con Akadosh Baruj Hu y cumplir nuestro propósito. Si nos acercamos a Akadosh Baruj Hu, vamos a cumplir nuestro propósito. Y con esto vamos a concluir. Y usted me puede decir, hermano, ahora, ¿cómo podemos ver nuestras vidas pasadas? Y aquí va a entrar la curiosidad. Yo quiero conocer qué fui en vidas pasadas. Y le cuento para aumento de fe. El día de ayer estuvimos meditando con mi familia, una meditación grupal muy hermosa. Y fue algo extraordinario, hermano.
Fue algo, pero maravilloso, maravilloso. Estuvimos haciendo visualizaciones cabalísticas de nombres de Dios y acudiendo a estas memorias cósmicas con un nombre de Dios que nos permite regresar a otras vidas pasadas. Y mi madre, el Eterno le mostró también una vida pasada y ella vio cómo, porque es todo un proceso bien fuerte, no es llegar y hacerlo para que no le entre la curiosidad, quiera hacerlo, es un proceso que es muy delicado, que hay que estar con un maestro que nos pueda guiar a esto, así que no coma ansias como se dice acá en Chile, y sabe que el Eterno mostró a mi madre cómo fue en otras vidas, y fue algo extraordinario, que las venían persiguiendo unos hombres para meterla para ahogarla y para meterla como a un sepulcro. Algo muy fuerte, ella lo vio con todos sus sentidos, donde su alma fue llevada a estas vidas pasadas. Y fue una experiencia extraordinaria. Incluso mi hermano pequeño, el Eterno también, le mostró una vida pasada y él se vio como un niño pobre, que tenía mucha hambre, y mi hermano es pequeño, imagínense, no es que le estamos lavando el cerebro. Un niño de 11 años, muy pequeño, tuvo esta experiencia espiritual con Akadosh Baruj Hu. Y el Eterno llevó su alma y él se vio como un niño pobre que no tenía padre ni madre y caminaba con ropas muy rotas, con ropas muy de escasas, con mucha escasez. Y él recordaba que tenía mucha hambre. Y él pudo ver varias personas y varias gente que lo miraban y él estaba solo, totalmente solo. ¿Y qué pasó a Kadosh Baruj Hu? Le entregó una familia que lo ama, que le dan de todo. Y Hashem ha bendecido en gran manera a mi hermanito. Y él lloraba como fue en su vida pasada. Pero ahora en esta vida Kadosh Baruj Hu, Dios lo ha bendecido, le ha dado de todo. Y el Eterno le ha ido trayendo conciencia a él para que se acuerde qué es lo que fue. Para no ser amante de lo material, sino amante de los secretos del cielo y del estudio de la Torah. Y en lo personal, Akadosh Baruj Hu me mostró también, en otra vida, fue algo extraordinario, y estaba yo en esos antiguos, no sé si usted recuerda la estructura de la arquitectura de los griegos, veía yo en una visión, cuando Hashem retiró mi alma y me llevó a estas vidas, y vi que estaba caminando con estas estructuras de antiguo griego, y vi todas las edificaciones, y era en ese entonces una persona muy importante, porque para estar en una construcción tan gigante era una persona de mucho poder. Así que fue extraordinario, y luego me vi en otra parte de mi vida, en la misma casa donde me he visto en otras visiones que Akadosh Baruj Hu ha sacado mi alma y me ha llevado, y me veo en esta misma casa. Algo tuvo que haber hecho yo en esa casa, y que es importante que nosotros podamos rectificar. Así que hemos venido a esta vida para rectificar, para estudiar la Torá, para conectarnos con Akadosh Baruj Hu, para conectarnos con los secretos del cielo y a cumplir nuestro objetivo máximo de alcanzar el mundo por venir. Así que el Eterno nos ayude a cumplir nuestro propósito en nuestra vida y podamos cada día estudiar los secretos del cielo en cada Shabbat. Así que esto se lo cuento de mucha experiencia para que podamos evidenciar y usted pueda darse cuenta de que estamos viviendo la Torá. Estamos viviendo la Torá, estamos viviendo los secretos del cielo, y ha sido una visualización cabalística pero extraordinaria, y hemos visto la mano de Dios, hermano, de una forma extraordinaria, hermosa. Una presencia de Dios, nos visitó el Mashiach, pero fue extraordinario. Percibimos en el mundo espiritual, puede percibir al Mashiach que descendió cuando estábamos haciendo estas visualizaciones cabalísticas, y después muy conectado con mi hermano pequeño, y me dijo, vi a Mashiach que descendía y me hablaba y estaba con nosotros. Así que fue, hermano, una experiencia tremenda, y le comparto esto para que se motive a seguir buscando y estudiando los secretos del cielo. Que Akadosh Baruj Hu nos pueda elevar nuestras almas y nuestras conciencias para algún día conectar con esos mundos superiores. Un abrazo a todos y muchas bendiciones.